Que Dios les bendiga, hermanos. Pues pasa que ayer yo hice esta misma enseñanza. Unos 40 minutos estaba aquí en este mismo lugar ayer enseñando, explicando todo esto, lo que quiero compartir con ustedes ahorita. Y resulta que el video salió mal. El audio como que habían dos voces. No sé cómo salió así, pero como que no salió bien, entonces aquí me encuentro otra vez. Pues, y espero que ahora sí salga bien esta enseñanza, o sea, el video, ¿no? Este video. Entonces, pues, como que pueden ver así en su pantalla, que ahorita quiero hablar un poco sobre el arrepentimiento. Y mi opinión es que hoy en día en la iglesia cristiana, o sea, en la iglesia en general, casi no se habla de esto, ¿no? Hay más enfoque y se escucha más, por ejemplo, el bautismo en agua, ¿no? Que está bautizado, que no está bautizado, que sí se bautizó, que no se bautizó, y mucho enfoque en el bautismo, ¿no? Hasta que muchos dicen que si uno no está bautizado, no puede ir al cielo. No puede ir al cielo. Y yo digo que es gran cosa. No es, pues es gran cosa, no eso que diciendo, ¿no? Que si uno no está bautizado, si uno no se bautizó, no puede ir al cielo. Entonces el bautismo es lo que nos salva, ¿no? Es lo que están diciendo. Y hay otros, por ejemplo, que dicen que si uno no habla en lenguas, tampoco no tiene salvación y no va para arriba. O sea, son enseñanzas que existen hoy en día. Y no estoy diciendo que el bautismo en agua no tiene gran importancia o que no importa o que no es parte de nuestro caminar, nuestra relación, nuestra salvación. O sea, no estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo que, por ejemplo, hablar en lenguas está mal no estoy diciendo esas cosas. Yo estoy diciendo que hay mucho enfoque en esas cosas, ¿verdad? Y lo que quiero hacer ahorita es hablar de algo que yo digo que es mucho más importante y que es necesario, digo yo, para la salvación. Y es el arrepentimiento. Y hablando de eso, ¿no? Hablando del bautismo en agua, que es necesario para la salvación, de dónde agarran las personas que dicen así, que creen así, de dónde agarran, agarran de Hechos 2:38, ¿no? Que Pedro dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí está, Hechos 2:38, ¿verdad? Pero lo que pasa es que necesitamos, no, o sea, no podemos nosotros agarrar un texto así y crear una doctrina sobre nomás un texto. Tenemos que tomar en cuenta toda la Biblia, por ejemplo, en este caso, el libro de Hechos. El libro de Hechos. Entonces, por ejemplo, ahí en Hechos 2, sí, Pedro dijo eso, ¿no? Arrepiéntense y bautícense, pero ¿qué es el primer paso ahí? Es arrepentirse. Entonces, como digo, como que nos enfocamos más en el bautismo, no, es que sí está, pero casi no hablamos del arrepentimiento, si la persona sí se arrepintió, está arrepentido y todo eso. Porque, como vamos a ver ahorita, el arrepentimiento verdadero produce fruto, tiene fruto. Una persona que nomás se bautiza, puede ser que esa persona nunca muestra fruto en su vida. Y yo conozco muchas personas así, yo conozco muchas personas que hasta que yo he bautizado personas, ¡puf! Y luego salen del agua y no vienen al culto, no leen sus Biblias y pues no llevan fruto en su vida. Entonces, volviendo a eso de Hechos 2:38, pues hay que seguir leyendo.
sí, ahí como que ahí empieza, ¿no? Ahí empieza, ¿no? La iglesia primitiva. O sea, cayó el Espíritu Santo en Hechos 2 el día de Pentecostés, ¡puf! Dice que todos fueron llenos del Espíritu, todos los que estaban ahí. Pedro se para y empieza a predicar porque la gente pensaba que ellos estaban borrachos, ¿verdad? Pero otros quedaban como que, ¿y esto qué quiere decir? Porque hablaban en lenguas, ¿no? Entonces Pedro se para y empieza a predicar, puf, puf, y predica el Evangelio, ¿no? Habla de Cristo y usted puede leer en su Biblia, ¿no? Ahí está en su Biblia eso. Entonces la gente como que quedó escuchando, ¿no? Quedó escuchando el mensaje, el Evangelio. Entonces dicen dice que ellos se sintieron profundamente conmovidos. Se sintieron profundamente conmovidos. ¿Dónde? En su corazón. Porque la palabra les llegaba, ¿verdad? Al corazón. Entonces sintieron esa convicción y dice que se sintieron profundamente conmovidos y preguntaron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice, arrepiéntense y bautícense. Entonces dice que los que aceptaron el mensaje fueron bautizados en el mismo día, 3,000. Ahí empieza, claro, ahí empieza, ¡puf! Se puede decir el primer sermón, ¿no? La primera prédica, ¿no? De los apóstoles ahí. Y ahí empieza la iglesia primitiva, pero ya vemos luego, ¿no? Que Pedro y Juan iban al templo para orar y que luego ya encuentran un paralítico ahí que nació así y pedía limosna, pero Pedro dijo, pues no tenemos plata ni oro ni plata. Entonces lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo, levántate. Se levanta, se sanó, el hombre empieza a brincar y claro, con razón, ¿no? La gente miró eso y la gente se acercó. Y ahora vemos ahí también que Pedro les predicó en Hechos 3 sí, y también en 4 por ahí, capítulo 4. Entonces Pedro empieza a predicarles, pero ¿qué vemos en su mensaje? Que también les dice, arrepiéntense y vuélvense a Dios. Arrepiéntense y vuélvense a Dios. No menciona el bautismo. Dice que en ese día creció la iglesia a 5,000. Eso quiere decir que eran 2,000 personas que se agregaron a la iglesia, porque 3,000 ahí en Hechos 2 y ahora esta vez 2,000, ¿verdad? Pero Pedro no menciona el bautismo ahí. Otra vez, vuelvo a repetir, que sí, el bautismo en agua, no estoy menospreciando o haciendo a un lado el bautismo en agua, es importante, pero es como el segundo paso. Y por eso yo siempre digo, y que ustedes van a ver por qué en esta enseñanza, si aguantan, ajá, van a ver por qué. Yo siempre digo que una persona que no ha puesto su fe en Cristo, que no ha creído, que no ha sentido esa convicción de sus pecados, como la gente en Hechos 2, ¿no? No sintieron y no se han arrepentido de verdad, que ya dejaron sus pecados, que ya se arrepintieron. Si se bautizan, si se bautizan, nomás echan un baño. Por eso yo digo que es muy peligroso que hay gente que anda diciendo que, tú necesitas bautizarte, necesitas, y la gente como queda, entonces, sí, como que si no me bautizo, yo no voy al cielo. Entonces sí me bautizo, sí me voy a bautizar. Y puf, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces la gente piensa, oh sí, soy salvo. Me bauticé, me predicaron que necesito bautizarme y como que es a la fuerza y el Espíritu Santo no ha tocado la vida de esa persona, no más fue por obligación. Entonces yo digo que es muy peligroso esa enseñanza. Entonces por eso yo digo, que casi no hablamos del arrepentimiento, no predicamos el arrepentimiento, no hablamos de la importancia hasta que yo digo que es necesario. Y yo les voy a mostrar por qué.
Entonces, ahora sí vamos a entrar, porque ya son 10 minutos, ¿verdad? Ya pasaron 10 minutos, como el tiempo aquí pasa rápido, hermano. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí, como ven en la pantalla, ¿no? Arrepentimiento. Entonces, si vamos a hablar sobre el arrepentimiento, ahorita hay que saber lo que significa, qué es lo que significa realmente el arrepentimiento, o, por ejemplo, el verbo arrepentirse, ¿no? ¿Qué quiere decir arrepentirse o el arrepentimiento? Bueno, aquí dice el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es mucho más que eso. Es un cambio en la manera de pensar y de vivir. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Me encanta esta, eh, lo que dice aquí, ¿no? Dice, es mucho más que limitarse a reconocer, porque reconociendo, ¿no? Solamente reconociendo que uno ha obrado mal, que ha hecho mal, ¿verdad? Que tal vez escuche el Evangelio, tal vez se le presentan los mandamientos de Dios, ¿no? No mentir, no robar. La persona queda, ay, híjole, sí, como que he robado, he mentido. Como que yo he hablado con muchas personas así, ¿verdad? Que, sí, es que sí, es cierto que yo he quebrantado los mandamientos de Dios y reconocen que han fallado, pero eso no es arrepentimiento. Eso es reconocer, no es arrepentirse. Es mucho más que eso. Entonces, dice aquí, es un cambio en la manera de pensar y de vivir. Muchos dicen que lo que significa arrepentirse es un cambio, en la manera de pensar. O sea, uno nomás cambia su forma de pensar y eso es todo. No creo. Sí es parte del significado, pero no es todo. No es todo, por ejemplo, de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio en Juan 8 o 9 8 yo creo. Ajá. Que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿no? Llegaron ahí y le agarran así en el mismo acto de adulterio. Arrastraron la mujer a los pies de Jesús y dicen a Jesús, Jesús, la ley de Moisés nos enseña a apedrear a las mujeres. ¿Qué dices tú? Y dice Jesús, pues, ¿quién no tiene pecado? La persona que no tiene pecado, que sea primero a tirar una piedra a ella. Y dejaron sus piedras y se fueron. Y Cristo se dirige a la mujer y dice, ¿dónde están los que te condenan? Dice, no está. Dice, pues ni yo te condeno. Sí. Sí, Dios no me condena, ¿verdad? No me condena, Cristo no me condena. Y, pero dice, no vuelves a pecar. No te condeno, pero no vuelves a pecar. Deja ese pecado. O sea, yo te condeno, no te condeno, yo te perdono, pero no puedes regresar ahí. Deja eso. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, andamos diciendo a la gente, y si yo lo hago, Cristo te ama, Dios te ama, ¿verdad? Y como que sí, pero como que no. O sea, si es la única cosa que decimos a la gente, Dios te ama. Entonces mucha gente va a quedar, ¿no? Qué bueno, gracias. Sí, Dios me ama. Dios me ama, me quiere mucho, pero son fornicarios, son idólatras, son borrachos, son drogadictos, son, son mentirosos, chismosos. Sí, Dios me ama, ¿verdad? Pero como ahorita vamos a ver, Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan. Es un requisito, o sea, esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ok? Entonces, ahí está el significado, ¿no? También aquí otra vez dice, implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Eso es. Ok, bueno.
Vamos a seguir. Dice aquí, Jesús lo exige. Lo exige. ¿Por qué digo eso? Porque dice aquí, dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepiéntense. Arrepiéntense. No dice, bueno, sí, como que si se animan y si se arrepienten está bien, pero si no, no pasa. No, dice arrepiéntense. Un mandato, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, está cerca. ¿Ah? Entonces Jesús lo exige. Ajá. Y otro es aquí, Dios lo manda. Dios lo manda. En Hechos 17:30 dice, bueno, es Pablo, ¿no? Pablo, que por eso yo digo que en el libro de Hechos, yo veo en las prédicas, ¿no? Los mensajes, las prédicas, pues, que los apóstoles daban en sus prédicas, ahí en Hechos 2, Hechos 3, ¿verdad? Y en otras partes. Los apóstoles, y como ahorita vamos a ver también aquí abajo, que ellos predicaban el arrepentimiento. Y mira lo que Pablo dice a muchas personas. Está enfrente de muchas personas y dice, ¿qué dice? Pero ahora manda a todos, hablando de Dios. ¿Manda a quién? A todos. ¿Dónde? En todas partes. ¿Qué? Que se arrepientan. Manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Ah, y aquí abajo, los discípulos lo predicaron. Ajá. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Eso se encuentra en Marcos 6:12. Ok, vamos a continuar. Ok, aquí dice, es un punto, ¿no? Sin arrepentimiento uno perece. Uno perece. Ok, dice aquí, porque no, Pedro, ¿no? Porque no quiere que nadie perezca. Es una verdad grande. Es una verdad que debemos creer y este es mensaje que debemos llevar a las personas, ¿no? Que Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, eso quiere decir que sí, la gente puede perecer, ¿no? No quiere eso, pero sí pasa, ¿no? Sí pasa. Entonces, ¿qué quiere Dios? Si no quiere que nadie perezca, entonces, si podemos perecer, ¿dónde está la salida? O sea, ¿qué podemos hacer para que no perezcamos? Aquí dice, sino que todos se arrepientan, ¿no? Nos da la clave aquí, ¿verdad? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. ¿Qué quiere decir esto? Que sin arrepentirse uno va a perecer, ¿no? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahí está. Bueno, aquí dice en Lucas 13:1-5. Muy interesante esto. Dice, en aquella ocasión, a ver, permíteme tantito aquí, a ver. Ok. Ajá. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Entonces, esto aquí, hermanos, esto sí es algo que pasó, ¿no? Es algo en la historia. Bueno, aquí lo vemos en la Biblia, pero la Biblia no habla de esto, no explica lo que pasó o no se encuentra, pues, en la Biblia esto, pero sí es algo que pasó en la historia. Piloto
¿no? Como que mató a unos galileos. Entonces, dice, como Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Entonces, como que unas personas Pilato mató, ¿no? Y fue una muerte muy fea, muy mala. Entonces dice aquí, Jesús respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Entonces la gente como que, eso es lo que pensaban, ¿no? Ellos, por eso yo digo que hoy en día, pues, mucha gente tiene sus pensamientos, tienen sus propios pensamientos, perdón, tienen sus propios pensamientos, y sus ideas, sus creencias, y piensan que es así, y esta gente también pensaba igual. Pensaba que no, estos galileos, mira cómo sufrieron. Entonces, eso quiere decir que eran más pecadores que los demás galileos, porque ellos todavía viven, bueno, aún los que se murieron no se murieron así, entonces, así, porque ellos sufrieron así, eso quiere decir que eran más pecadores. Así pensaban, tenían esa mentalidad. Pero mira lo que Cristo dijo. Dice, ¿ustedes piensan así? ¿Y cómo responde Cristo aquí? Les digo que no eran más pecadores. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces ellos tal vez pensaban que eran más buenos, ¿no? Que, que, que el juicio de Dios no les iba a tocar, que no iban a perecer, que ellos por haber sufrido así, ellos sí eran más pecadores. Pensando ellos, pero mira como Dios, como Cristo, lo dirige a ellos. Dice, no, ellos no eran más pecadores. Y de la misma manera ustedes perecerán a menos que se arrepientan. O sea, si no se arrepienten, van a perecer también. Porque también ustedes son pecadores. Que no piensen ustedes que van a escapar del juicio de Dios, que son salvos, ¿verdad? Porque ellos se murieron así y ustedes todavía están vivos. O sea, como que Cristo corrigió su mentalidad. Okay. Entonces dice aquí otra vez, dice, o piensen aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. Entonces, esto es otra historia que pasó, ¿no? Según un torre cayó encima de 18 personas y fueron aplastados, como dice aquí. Una muerte, uff, tremenda, ¿verdad? O sea, entonces dice, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? No, dice. ¿Y ahora qué dice luego? La misma cosa. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se bautizan. No, no dice así. Dice, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. O sea, en otras palabras, si no se arrepienten, van a perecer también. Van a perecer también. Entonces, con esto de Lucas 13 y esto de Pedro, segundo de Pedro 3:9, ¿no? Ahí está eso. Ok, pero vamos a seguir porque hay más. Aquí en Lucas 16:27-30. Dice, bueno, esta historia, hermano, esta historia no escribí toda la historia, ¿verdad? Porque la historia de esta, bueno, ni es parábola. Muchos dicen que es parábola, pero hay, hay muchos también que dicen que no es algo que sí pasó, no es una parábola. Pero esto empieza, creo, la verdad no me acuerdo, pero empieza antes, ¿no? Pero la cosa es que en esta historia habían dos personas, ¿no? Un rico y un pobre que se llamaba Lázaro. Y dice aquí en la historia que los dos se murieron, el rico se fue abajo,
al infierno, se puede decir. Al infierno se fue abajo y Lázaro, el pobre, se fue para arriba. Y ahora, quiero comentar algo muy rápido. Esto no quiere decir que los ricos, todos los ricos van al infierno. No fue al infierno, no fue al infierno porque era rico. Y Lázaro no fue al cielo porque era pobre. Eso no es bíblico, pero también he escuchado muchos diciendo eso, ¿no? Que los ricos que van al... No, no, no. Vamos a ver ahorita por qué fue al infierno. ¿Sí? Vamos a ver por qué fue al infierno. ¿Sí? Ok. Entonces, dice aquí, él respondió, el rico, entonces te ruego, Padre, está hablando con Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, el rico está pensando en su familia, ¿no? Llegó ahí, puf, de repente se murió, puf, llega ahí y dice, no, es que yo no quiero que mis hermanos vengan a este lugar de tormento también. Entonces, por favor, que mandes a Lázaro a la casa de ellos para que no vengan. Entonces, Pedro dice aquí, pero Abraham dice, así contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. O sea, no, eso no, ¿verdad? Dice que, pero si uno se presenta delante de ellos, uno de entre los muertos que ya se murió, que ellos saben que se murió, pero resucitó, entonces sí se van a arrepentir así. Pero mira, muy interesante esto, ¿no? Mira lo que dice. Entonces sí se arrepentirían hasta que este rico sabía la salida, o sea, el escape, para que no vinieran, o sea, para que no vinieran a ese lugar de tormento. Y es el arrepentimiento, ¿no? Ahí dice, hasta que él sabía, si ellos se arrepienten, no, no van a venir a este lugar, ¿verdad? No vienen a este lugar. Si ellos se arrepienten, entonces, para que se arrepienten, pues, o sea, ¿usted lo ve? Ahí está, ahí está. Ok, entonces vamos a seguir. No quiero que este video sea muy, muy largo, como los otros videos que he subido. Ajá. Entonces aquí dice, es otro punto, el arrepentimiento verdadero produce fruto. Ajá. Juan andaba predicando esto, Juan el Bautista, en Mateo 3:8. Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Eso es lo que decía a la gente, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y decía Juan, el bautista, a la gente, arrepiéntense, porque ya viene el Mesías, no viene Jesús, arrepiéntense. Pero él dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y por eso, volviendo al significado aquí arriba, es un cambio en la manera de pensar, pero no solamente la manera de pensar, pero la manera de vivir también. Es un cambio y eso es lo que... ¿Dónde está? Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo a la gente. Busquen frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, si de veras se arrepienten, en su arrepentimiento
si es un arrepentimiento verdadero, va a producir fruto. O sea, va a demostrar, o sea, los frutos de su vida van a demostrar su arrepentimiento. Entonces, un arrepentimiento, si es un arrepentimiento verdadero, si una persona se arrepiente de verdad, va a haber un cambio en su vida. Va a haber un cambio en su vida. Ajá. Y aquí dice, y esto se encuentra en Hechos 26:20. Dice, a todos, es Pablo, otra vez, dice, a todos les prediqué que se bautizaran. No. Y bueno, parando aquí un poco, ¿no? Parando aquí un poco de esto, ¿no? Otra vez, tal vez parece que estoy haciendo a un lado el bautismo como que no vale, que no estoy diciendo eso. Pero mira lo que Pablo dijo en Corintios, 1 Corintios 3, 2, por ahí. Dice él, el Señor no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. No me mandó a bautizar. Eso no quiere decir que Pablo no bautizaba, porque sí dice ahí mero en ese mismo pasaje, dice que sí bautizó unas personas ahí en Corinto, hasta que él mismo se bautizó. Y era la primera cosa que él hizo después de tener ese encuentro con Cristo, dice que se levantó y se bautizó. Entonces, sí, pero yo digo que es el segundo paso. Otra vez Pedro dice, arrepiéntense y bautícense. Por eso yo digo que como que sin, sin el arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero en la vida de uno se bautiza, ¿no? Que sea en un río. Nosotros allá en la montaña ocupamos un rotoplas porque no hay ríos, no hay dónde. Entonces ocupamos un rotoplas ahí y si se mete ahí y sale y si no se arrepintió de verdad, nomás echó un baño, ¿verdad? Y luego se ve en la vida de la persona, ¿no? Que no lleva fruto, que no llega a la iglesia, que no ora, que no lee su Biblia y anda en las cosas del mundo todavía, anda así haciendo cosas, pues, chismes y mentiras y todo. O sea, se bautizó, pero no se arrepintió. Y por eso yo digo que necesitamos hablar más sobre el arrepentimiento y la importancia, o más bien que es necesario. Que es necesario. Ok, bueno, vamos a volver aquí a lo que Pablo decía. A todos les prediqué que se arrepintieran. A todos. Esto fue parte del mensaje del apóstol Pablo. Sí, andaba diciendo que Cristo murió, por ejemplo, Romanos, ¿no? Que Pablo escribió. Pues, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nos ama tanto, pero también Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y Pablo también predicó a todos que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, pero mira lo que dice luego, que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Esto es lo que también Juan el Bautista predicó. Produzcan frutos. Aquí, ¿dónde está? No, aquí está. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El mismo mensaje. El mismo mensaje que Juan el Bautista predicó, también Pablo lo predicó. Y aquí está. Que mostraron su arrepentimiento con... Entonces, que demuestren, es que me arrepentí. Entonces hay que demostrar su arrepentimiento con buenas obras. También sabemos que las buenas obras no salvan, pero una persona que sí se ha entregado a Cristo, que se ha arrepentido, va a llevar buenas obras. Y por eso
reconocemos que si la fe, si uno dice que tiene fe, Santiago 2, ¿no? Que si uno sí tiene fe, pero no tiene obras, dice que tiene fe, pero no tiene obras, su fe está muerta. Entonces, el chiste ahí es en Santiago es que si uno tiene, si su fe es de verdad, si es verdadera su fe, va a tener obras. Entonces, las obras ahí confirman su fe. Entonces, aquí también las obras, o sea, un cambio de vida, un cambio de pensar, pero más bien un cambio de vida se ve y eso demuestra que su arrepentimiento fue de verdad. ¿Me explico? Espero que sí. Ok, entonces aquí vamos terminando. A ver, ¿cuánto tiempo llevo aquí? 35 minutos, más o menos, ¿no? Ajá. Bueno, aquí dice, y esto es muy interesante aquí, ¿no? Muy interesante. Mateo 11, 20 a 24. Dice, entonces Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. Piensa en eso, ¿no? Piénsalo bien. Que Cristo empezó a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. Y sabemos que Cristo hizo milagros. Estamos hablando de milagros grandes, o sea, impresionantes, ¿no? Personas ciegos, nomás tocando sus ojos, miraban. Sordos que no escuchaban, empezaron a escuchar. Muertos. Que se murieron, gente, resucitados. Estamos hablando de muchos, muchos milagros que Cristo hizo. Echó fuera demonios. Ajá. Pero aquí dice que Cristo comenzó a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte. Entonces, ¿por qué empezó a denunciar estos pueblos, estas ciudades? Aquí nos dice, porque no se habían arrepentido. No dice porque no se habían bautizado. ¿Verdad? Dice porque no se habían arrepentido. Esta gente recibió milagros, sanidades, ¿verdad? En sus vidas, pero no se arrepintieron. No se volvieron a Dios, no dejaron su vida de pecado, seguían sus propios caminos y Cristo queda así, ¿qué? O sea, todo eso, lo que yo hice ahí en sus ciudades, sus pueblos, y ahora andan así y no se han vuelto a mí, no se han arrepentido. Por eso empezó a denunciar a esas ciudades. Que dice, ay de ti, Corazín. O sea, empieza ahorita a denunciar las ciudades. Ay de ti, Betsaida, algo así, no sé cómo se pronuncia. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que ellos se habrían arrepentido con muchos lamentos. Ellos sí, estos dos pueblos, Tiro y Sidón, si los milagros que yo hice ahí con ustedes, si se hicieron ahí en medio, o sea, si se hicieron ahí, dice, ya se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero dice aquí, pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantado hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, o sea, Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Ok, vamos terminando.
Entonces yo creo que ya con esto vemos, vemos que no solamente es muy importante el arrepentimiento, es necesario. Cristo lo dijo, si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Pablo lo predicó, Dios manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Cristo también arrepiéntense. Y ahí con la mujer que fue sorprendida en adulterio, sí, Cristo ofrece perdón, ¿no? Hasta que él dijo, yo no te perdono, yo no te condeno, perdón, no te condeno, yo te perdono, pero no vuelvas a pecar. Deja esa vida, deja esa vida de pecado, deja eso y vuélvete a mí, sígueme. Ajá. Entonces, yo digo otra vez, yo digo, con esto ya vemos la necesidad de arrepentirse y la necesidad de predicar esto, ¿no? Que si Dios, de tal manera Dios amó al mundo, para que de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Que nos ha dado su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas que tenga vida eterna. Sí, eso sí, pero también el arrepentimiento, ¿no? Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que Él quiere. Y Él nos dio la salida, ¿no? Vino a salvarnos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no vino y no se murió en la cruz para que podamos seguir viviendo en nuestros pecados. Casi todo el mundo sabe que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Así dice la gente. Pero no se han arrepentido. Sí, reconocen que y saben que Cristo sí se murió, pero Él no vino y se murió para que nosotros podamos seguir viviendo en pecado. Gracias Cristo, muriste en la cruz, diste tu vida ahí, derramaste tu sangre por mis pecados. Gracias. Y puf, yo sigo mis pecados. No es así. Otra vez, Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan, que dejen el pecado y que se vuelven a Dios en arrepentimiento y en fe, poniendo su fe en Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo.